Primero que todo, reciban de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Durán y en esta serie de videos voy a hablarles sobre coordinación de protección. Como he visto una buena receptividad en mis videos anteriores, he decidido retomar los videos de este canal, aumentando la calidad del contenido, la cantidad de contenido, sobre todo lo que está relacionado con el tema de lo que es la ingeniería eléctrica. He tomado la decisión de agregar en la sección de comentarios un PayPal que es dedicado única y exclusivamente a donaciones para todos aquellos que quieren ayudar a este canal, y con esas donaciones me gustaría mejorar la calidad del audio, la edición del video, el contenido, obtener contenido bibliográfico, material que es pago, lo que son las normas, todo ese contenido de la IEEE que es pago, obtener todo ese material y compartirlo con todos ustedes, para todos aquellos que estén interesados, estudiantes de ingeniería eléctrica, etcétera, etcétera, que les sea de gran ayuda a mis videos. Entonces, todo lo que quien desee aportar algo será bien recibido y será única y exclusivamente utilizado para mejorar el contenido de este canal. También pueden darle like, compartir el video y, si lo desean, suscribirse, y eso me ayudaría mucho. Sin más nada que decir, comienzo con el video. Comencemos con una introducción. Este video va a ser introductorio porque más adelante el contenido de este tema de protecciones, voy a hablar sobre los esquemas básicos para la protección de diferentes elementos de un sistema de potencia, como son motores, también protecciones de falla tierra, subestaciones con esquema de secundario selectivo, transferencia automática y criterios para protección de sobrecorriente. Y también coordinación de protecciones de sobrecorriente y la elaboración de diagramas unifinales. Entonces, en este video introductorio vamos a definir qué es un sistema de protección. Un sistema de protecciones es un conjunto de equipos y dispositivos eléctricos cuya finalidad es proteger el sistema de potencia asociado de daños causados por sobretensiones y sobretensiones transitorias que pueden ocasionar la pérdida de equipos, fallas en el sistema, y que también representan un peligro para el personal que opera. ¿Qué es un relé? Un relé es un dispositivo eléctrico diseñado para responder a condiciones de entradas de una manera preestablecida, luego de que ciertas condiciones sean cumplidas, y así causar la operación de dispositivos para producir cambios abruptos en los circuitos eléctricos o sistemas. Las condiciones generalmente son eléctricas, pero pueden ser mecánicas, térmicas, etcétera. Esta es la definición que da la IEEE en el apartado C37.90. Entonces, ¿qué es un relé de protección? Un relé es aquel cuya función es detectar condiciones defectuosas o anormales de operación de los elementos que conformen un sistema eléctrico de potencia, e iniciar la acción apropiada del circuito de control. Tenemos la referencia y ahora definamos qué es una coordinación de protecciones. En la ciencia y arte de la correcta aplicación y ajustes de relé o fusibles o ambos, con la finalidad de proveer la máxima sensibilidad ante la presencia de fallas y condiciones no deseadas, pero evitando la operación de estos equipos bajo condiciones permisibles o tolerables. Entonces, aquí vemos una imagen que se muestra una coordinación de protección. Aquí tenemos el transformador, tenemos los dispositivos que van a proteger, tenemos fusibles, tenemos los relés, los DS, tenemos la curva de daño de los cables, y vemos que
en lo posible se evita que estas curvas choquen entre sí. Tenemos la cantidad de segundos y lo que vendría siendo la corriente, ¿no? Para ciertos valores de corriente y para ciertos determinados tiempos, ciertos segundos, milisegundos, se ve qué dispositivo puede actuar bajo esas ciertas condiciones. Por ejemplo, para esta cantidad de corriente, para esta cantidad de segundos, vemos que estamos en esta curva de este ITM, ¿no? De este dispositivo de protección. Y aquí vemos que todos estos dispositivos actúan antes de estas curvas de daño, o sea, están protegiendo estos cables. Todo esto entraremos más adelante en detalle, hablaremos de estos dispositivos, aclararemos de manera más profunda las curvas de estos dispositivos, la recomendación, el rango aceptable en el cual deben actuar estos dispositivos bajo los criterios de selectividad, rapidez, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, cuando hablamos de una coordinación de protecciones, estamos hablando es de esta coordinación de curvas de dispositivos de protección. ¿Por qué es necesario un sistema de protecciones? Primero, para proteger a las personas. Reducción de costos asociados a la reparación o reemplazo de los equipos fallados. Reducción de costos asociados a la pérdida de producción o interrupción del servicio. Minimizar los efectos adversos sobre el balance del sistema. Evitar el esparcimiento de la falla a equipos adyacentes. O sea, eso quiere decir como que aislar la falla. Disminuir el periodo de indisponibilidad del equipo fallado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de un sistema de protecciones? Separar el equipo fallado del resto del sistema, limitar el daño ocasionado en el equipo fallado, minimizar la posibilidad de fuego, minimizar el riesgo de accidentes al personal. Y aquí vemos, aquí antes de seguir avanzando, aquí vemos como un esquema de un sistema de protecciones a un motor. Entonces aquí tenemos un elemento que garantice el seccionamiento o la apertura del circuito. Esto vendría siendo un interruptor. Aquí tenemos una protección automática contra cortocircuito, la corriente muy grande de cortocircuito actuará este elemento, un dispositivo para maniobras y una protección contra sobrecarga, por ejemplo, fusible. Entonces tenemos estos elementos de protecciones para este motor. Y todo debe estar coordinado como lo mostré en la curva en la lámina anterior. ¿Cuáles deben ser las características básicas de un sistema de protecciones y control? Confiabilidad, o sea, debe haber seguridad de que el sistema operará correctamente para aislar la falla. Selectividad, una máxima continuidad del servicio con mínima desconexión del sistema. Velocidad, mínima duración de la falla, por lo tanto, mínimo daño a equipos afectados. Eso quiere decir que estos sistemas deben operar de manera rápida. Simplicidad, mínimo de equipo de protección y circuitos de control asociados para cumplir con los objetivos de la protección. O sea, no vamos a llenar no vamos a proteger un motor y vamos a utilizar diferentes fusibles de diferentes tamaños, unos fusibles que no hagan totalmente nada y aumentando los costos del sistema, lo cual a ninguna empresa le gusta que un sistema sea sobredimensionado de ninguna manera. Entonces, para mí eso es uno de los más importantes. Economía, máxima protección al mínimo costo, lo que venía diciendo, el tema más importante como ingeniero, lo que es la economía. Entonces, teniendo estas características básicas de un sistema de protección, esto vendría siendo como que los 10 mandamientos de un ingeniero que se encarga de diseñar un sistema de protección. Debe tener en cuenta la confiabilidad, selectividad, velocidad y economía de los equipos. Tecnologías utilizadas actualmente en el sistema de protección. Relés multifuncionales de estado sólido con microprocesadores. Em, la expansión y el crecimiento en complejidad de los sistemas de potencias modernos
ha traído consigo la necesidad de utilizar relés de protecciones con características integradas, más sofisticados, mayor eficiencia, y entre estos, las características más importantes son estas que vamos a hablar. Una capacidad limitada para tolerar las condiciones extremas de temperatura y humedad o sobretensiones y sobrecorriente. Requieren de fuentes de potencia independientes, presentan un menor tamaño, por lo tanto ocupan menos espacio en la instalación, operan con mayor exactitud, no se ven afectados por el polvo o vibración, son diseñados, ensamblados y probados como un sistema, capacidad de autodiagnóstico, esto es muy importante, a medida que avanza la tecnología, como lo dije hace un momento. Estos nuevos dispositivos son como los automóviles. Los automóviles cuando tienen algún daño, normalmente en el tablero, te dicen que está fallando, se está fallando algo en el motor, se está fallando una luz, etcétera, etcétera. Puerto de comunicaciones, lo que permite obtener una lectura local y remota de los ajustes y condiciones de operación. Esto es muy importante. Habilidad de adaptarse en tiempo real a las condiciones cambiantes del sistema. Se disminuye el número de equipos a utilizar en un esquema de protección al contar con varias funciones de protección en el mismo relé. Capacidad para conformar sistemas de manejo y control de energía. Y escadas eléctricos. Hablemos de las zonas de protección. Aquí tenemos un esquema. Y todo sistema de potencia está dividido en zonas de protección definidas por el equipo a proteger y por la presencia de interruptores. Existen 6 zonas de protección. La primera es la unidades de generación y transformación, lo que es el generador, el transformador. Aquí tenemos que asignar una protección. Los transformadores, las barras también deben ser protegidas. Las líneas de transmisión, subtransmisión y distribución deben ser protegidas. Equipos, motores, cargas estáticas, etc. Esta sería la quinta y la última serían los bancos de capacitores o reactores, cuando tienen protecciones particulares. Los pasos en la selección de equipos de protección y coordinación. Aquí voy a dejar un esquema con los pasos, un pequeño resumen de cómo se seleccionan los equipos de protección y cómo se coordinan. Primero tenemos el sistema de distribución. Debemos analizar la carga, datos básicos de los equipos. Tenemos una filosofía de protección de cada equipo mayor. Elegimos el sistema de protecciones. Aquí vemos cómo se interconectan estos 3 primeros aspectos. Luego se estudia el arranque de los motores, flujo de cargas, dinámicos, cortocircuitos. Son datos muy importantes que se deben tener a la mano. Tenemos la contribución de la compañía de distribución de energía, el utility. Y tenemos la contribución de los generadores y motores. Estos son los datos que debemos de tener para luego elegir los dispositivos específicos de protección. Datos finales, equipos del sistema, coordinación de protecciones, la configuración, la curva que enseñé al principio, y luego la calibración, las pruebas para finalmente energizar y colocar la puesta de servicio. En resumen, tenemos el sistema de distribución, analizamos la carga, elegimos qué tipo de protección vamos a tener, datos de la compañía, el estudio de flujo de carga, motores, etcétera, etcétera, la contribución de cada una de estas cargas, elegimos los dispositivos específicos, datos finales del sistema, coordinación, pruebas y puesta de servicio. Dispositivos utilizados en sistemas de protección y control. Esta es la designación ANSI, señal de entrada, descripción y función, lo que vamos a presentar en estos momentos. Esto es un lenguaje universal. En todo esquema de protecciones, mundialmente, universalmente, según estas normas ANSI, han puesto estos números
y cada uno de estos números que vemos en un esquema de protecciones universalmente tienen un significado. Eso es como los esquemas de electricidad. Universalmente sabemos que dos rayitas hace referencia a un capacitor. Unas rayas inclinadas en forma de triángulos picados por la mitad son resistencia. O sea, cuando vemos un esquema de protección, un esquema de un circuito, nosotros inmediatamente sabemos en cualquier parte del mundo qué significa. Lo mismo ocurre con esto. Mundialmente, universalmente, digámoslo así, cuando vemos el número 10 en un esquema de protección, vemos que es un switch selector, que selecciona el interruptor a ser disparado en caso de una transferencia manual. Vemos el número 13, un dispositivo de detección de pérdida de sincronismo. Un equipo número 15, la señal y la entrada es una tensión línea-línea y hacemos referencia a un relé de sincronización automática. Número 25, un relé verificador de sincronismo. 26, dispositivo térmico, relé de bajo voltaje, operación de la transferencia, que es el que opera bajo la operación de la transferencia automática de la coordinación con el relé 51, relé de bajo voltaje, el 27R, este recibe de tensión y corriente, el 32, que es un relé direccional de potencia. 38B, tenemos también el 40, que es la señal de entrada, extensión y corriente, relé de pérdida de excitación. 46, 47 y así sucesivamente. El relé de sobrecorriente, que es el 50, muy utilizado. También el 51, relé de sobrecorriente temporizado, 51G, corriente residual, el 51N, esa es la señal de entrada. Su función es sobrecorriente temporizado, protección contra fallas a tierras en barra. Normalmente los que siempre vamos a ver son los 50, 51N, 51G, 50. Esos son los más comunes de conseguir en un sistema de protección. Seguimos viendo. Tenemos el 43, 60, 63, 81. Tenemos relé limitador de arranque repetitivo para motores, relé de frecuencia. Todo depende del sistema que vayamos a proteger. 95, relé supervisor de circuito de disparo. 60, relé de detección de fallas de fusible. Aspectos generales de la utilización de relé o funciones de sobrecorrientes temporizadas. Definiciones generales. Definición del tipo de curva a utilizar. Existen varios juegos de curvas normalizados que pueden ser escogidos y que varía según el grado de inversidad. Tenemos las curvas ANSI y las curvas IEC. Curvas ANSI son inversas, muy inversas, extremadamente inversas y moderadamente inversas. Esto ya lo vamos a ver. Curva C, curva B, curva A, inversa corta. Tenemos también los pick-up. En estas curvas lo que vemos son los ajustes, se van adaptando a los ajustes que hacemos los dispositivos de relé. Por ejemplo, con el pick-up, que es el ajuste 1, con este término se designa el parámetro de ajuste que le dice al relé el valor de corriente a partir del cual comienza a ser operante. Operante la curva de protección de sobrecorriente. O sea, este valor nos dice que a partir de qué valor va a empezar a operar la curva de protección de sobrecorriente. Este es, en otras palabras, el punto de partida con el cual el conteo se inicia. Estas curvas, digamos que son de característica inversa con diversos grados de intensidad en los ejes de tiempo o ejes de las ordenadas y en las corrientes que viene siendo el eje de las axis. Ya vamos a ver esa curva. Con el time dial, con este término se designa el parámetro de ajuste que le dice al relé la posición de la curva entre los ejes de corriente y tiempo. Ajustando apropiadamente el mismo, se logra el desplazamiento de la curva inversa hacia arriba, hacia el plano tiempo corriente o en dirección contraria. El desplazamiento hacia arriba implica desensibilización, menos sensible. En dirección contraria implicaría una sensibilización y por ende mayor velocidad de operación. Si lo queremos más rápido,
podríamos moverlo hacia abajo y hacia arriba para que opere un poquito más lento. Aquí vemos las curvas. Más arriba tenemos más tiempo, más lento, más hacia abajo, más rapidez para estos ciertos valores de corriente. Todo lo hacemos dependiendo de lo que vayamos a hacer. Más adelante vamos a ver cuáles serían los criterios, por ejemplo, para proteger un motor, tomando en cuenta que es la corriente de arranque, que es muy grande, cuando se arranca un motor, etcétera, etcétera. Aspectos generales de la utilización de los relés funciones de sobrecorriente instantánea. Definiciones generales. Pickup 1, con este término se define el parámetro de ajuste que le dice al relé el valor de corriente a partir del cual comienza a ser operante la protección de sobrecorriente. Esto es, en otras palabras, el punto a partir del cual el conteo de tiempo se inicia. Está ya el ajuste número 2, con este término se define el parámetro de ajuste que le dice al relé el retardo adicional para operar. O sea, ordenar el disparo. Con esto finalizo este video introductorio, digamos la bibliografía, y en el próximo video hablaremos de protecciones de motores de corriente alterna, o mejor dicho, veremos unos esquemas básicos para la protección de los diferentes elementos de un sistema de potencia. Sin más nada que agregar, me despido. Los invito a dar like al video, suscribirse y que me acompañen en el próximo video.